Que la gloria del Dios Todopoderoso sea sobre tu vida con rocío de la lluvia, humectándote, llenándote, impregnándote de esa presencia maravillosa y que tu vida sea renovada, transformada y restaurada. Que puedas ser delante de la presencia del Altísimo una nueva criatura y las cosas viejas ya no estén más en ti y que ahora lo que agrada a Dios sea la nueva simiente que hay en ti. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la carta a los Romanos, en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 12. La palabra de Dios dice así: Por tanto, como el pecado entró en Adán en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, porque, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, asimismo por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, aquí nos encontramos frente a un texto donde Pablo muestra la obra de Adán y la obra de Cristo. Sí, de una u otra manera Pablo dice, somos culpables. ¿Dónde se originó el pecado? En un hombre llamado Adán. Adán pecó y en él todos somos pecadores. Y entonces dijo un autor, ¿cómo pueden cuestionarnos por el pecado de uno? ¿Cómo pueden condenarnos a todos por el pecado de uno? Bueno, y se responde el mismo. Dice, de la misma manera que pecó ese uno, seguimos pecando los más. Seguimos pecando los demás. Así que venimos a ser no solamente solidarios, a aprobar ese pecado, sino también a participar de ese pecado. Vamos a generalizar cuál fue el pecado de Adán. O cambiémosle el término. ¿Cuál fue la obra de Adán? La desobediencia. Él tenía que obedecer, estaba llamado a ser obediente, pero desobedeció.
no hizo lo que le correspondía. Teniendo un Dios santo, él tenía que permanecerse en el primer estado de su creación. Tenía que permanecerse siendo esa imagen viva y visible en toda la creación de la santidad de Dios. Bueno, no lo hizo así. Así que fue pecador, se hizo pecador. Y en él toda la humanidad, toda su descendencia se constituyó pecadora. ¿Por qué? Porque en ese primer estado de la creación de Adán, cuando Adán y Eva pecan, sin duda alguna, la genética, su genoma, su mapa, su diseño se afectó. Imagínese al artista, imagine usted al pintor que hace su obra maravillosa, esplendorosa, preciosa, coloca su cuadro en la mejor ubicación. Óigalo bien, lo expone para que todos lo vean. Pero llega alguien y derrama o deja caer sobre este cuadro una gota de pintura, de una tinta que parece ser imborrable. La obra no vuelve a ser la misma. No se podría mirar de la misma manera. Fue contaminada, fue manchada. Y déjeme introducir esto. El artista de la obra se afecta. Al creador le dolió mucho más. Sin lugar a dudas. Porque era la cereza de todo el pastel de la creación. Y vio Dios que todo era bueno. Creó al hombre como, digámoslo así, el sello de la perfección de toda esa creación. Pero se contaminó, se enlodó, se ensució, se manchó. Su ADN fue modificado de manera inmediata por el pecado. De esta manera, el pecado está en el ADN, quedó impregnado. Sí, en el ADN de la humanidad, determinando, mostrando, evidenciando la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tiene. Por eso el rey David en el Salmo 51 lo dice abiertamente: en pecado me concibió mi madre. Usted puede decir, la mamá de David pecó cuando lo estaba concibiendo. Pero esto no es lo que quiere decir David. David no quiere deshonrar el nombre de su santa y preciosa madre. David lo que quiso decir allí es que antes de nacer y cuando él nace, el pecado viene impreso en su ADN. Sí, cuando nací el pecado ya estaba en mí. Y también el Salmo 51 insiste, mi tendencia natural es hacer lo incorrecto, lo malo, lo que no agrada a Dios.
Por eso paso seguido implora el perdón y la misericordia, como si conociera a Jesús, sin haberlo visto, sin haberlo conocido. Óigalo bien. Entonces, de esta manera, Pablo analógicamente muestra a Adán como aquel en el cual todos somos transgresores. Todos hemos pecado. Todos le hemos fallado a Dios. Sí, él mismo lo dice, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos fallamos, por cuanto todos estamos sucios, contaminados. Todos estamos destituidos. ¿Destituidos de qué? De la gloria de Dios. Todos tenemos condenación en sí mismo. Óigalo bien. Pero luego Pablo dice abiertamente que si bien Adán pecó al desobedecer, no así Jesús, de quien la Escritura dice que en nada pecó. Cristo, óigalo bien, Cristo no pecó en Adán o a través de Adán. No solamente fuimos expulsados del jardín, del huerto del Edén, no solamente fuimos separados de la gloria y de la presencia del Altísimo, también perdimos algo que nos había sido dado de manera gratuita. Perdimos la vida eterna. Pero en Cristo Jesús, el Cristo que se manifiesta y se muestra obediente en todo, que no desobedece en nada al Padre, al Eterno, al Anciano de días, que hace la voluntad del que le envió. En Él no solamente encontramos redención, no solamente en Él tenemos una figura divina como ejemplo de santidad. En Él lo que fue modificado espiritualmente en nuestro ADN puede ser restaurado a su estado original. Sí, nacimos en pecado. ¿Cuánto estás impregnado de pecado? ¿Cuánto estamos impregnados de pecado? Luchamos a diario sin saber qué hacer, cómo cambiar algunas acciones, cómo cambiar algunos comportamientos. Oh, la respuesta está aquí. Jesús, el nuevo Adán, el que nada pecó, mediante la fe en Él, creyendo en Él, caminando con Él, mostrándonos obedientes como Él, al Padre, al Eterno, al Anciano de días. Nuestro ADN puede ser modificado y restaurado a su estado original, al primer estado de la creación del hombre. Cuando el hombre era santo, cuando el hombre podía estar directamente en la presencia de Dios. ¡Qué obra tan maravillosa! Porque el mismo Jesús lo dijo. Yo soy el camino. ¿El camino para qué? Para volver al Padre. El camino para poder pasearnos en el huerto del Edén. Escuchar su voz y no tener que ocultarnos. Como ya lo dijo antes, vernos cara a cara con Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie vuelve en comunión
con el Padre, sino a través de mí, a través de Jesucristo. Él lo dice abiertamente. Y cual si fuera poco, Pablo dice, ¿cuánto pecado hay en ti? Porque hay una mentira mayúscula. Ya no puedes cambiar. Sí, hay cosas de tu pasado que no las puedes cambiar porque no puedes devolver el tiempo. Porque no puedes hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado para modificarlas. Estoy de acuerdo. Yo mismo hice cosas que quisiera tener la oportunidad de enmendarlas. Pero somos conscientes de que ya no se puede hacer nada en el pasado. Pero en el presente y en el devenir sí se puede hacer mucho. Por eso de brazos abiertos Pablo dice que Jesús nos ofrece algo que no tiene la humanidad. Y es su gracia. La humanidad está inundada de pecado, está ahogándose en su propio pecado. Y el único salvavidas que tiene se llama Jesús. Óigalo bien. Y él lo dice así, Pablo. ¿Cuánto pecado tienes? ¿Cuántos bultos, camiones, tractomulas, cuántos viajados de pecados hay en ti? Pablo dice, tranquilo, cálmate. Ven a Jesús porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La disposición de Dios. Óigalo bien. La obra de Cristo supera mi maldad. Supera tu maldad. Supera nuestros pecados. ¿Cuán grandes son tus pecados? Oh, déjame decirte, mayor ha sido la obra de Jesús. No solamente esa obra cubre el pasado, cubre el presente y el futuro. Esto no es un aval para seguir, pernoctar en el pecado y continuar en él. No, 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 no. Es saber que llegando a Cristo Jesús, Él hace borrón y cuenta nueva. Tal vez el mundo te siga señalando por esos pecados del pasado, pero Jesús no te señala por el pasado, ni te juzgará por él, porque Él te abraza con su gracia y te perdona. Óyelo bien, ya no vivas conforme al viejo Adán. Es la invitación a vivir conforme a Cristo, el nuevo Adán. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.